Mi nombre es Catherine Castilla y hoy les voy a hablar sobre las fuentes de sonido, estudios de graduación, onda sonora y movimiento ondulatorio. Vamos a empezar por las fuentes de sonido. En las fuentes de sonido existen dos tipos de fuentes, que son externas en la edificación e internas en la edificación. Pero por fuentes de sonido se tiene entendido aquellos aparatos de cuya salida se obtiene una señal eléctrica de amplitud directamente proporcional a la amplitud de la señal de audio. Esta señal eléctrica solo ha de ser amplificada convenientemente y conectada a unos altavoces para poder ser escuchada. Las fuentes de sonido disponibles, la presión en cada instante de señal sonora que se requiere reproducir aparece a la salida de la fuente de sonido, en las conexiones en forma de señal eléctrica, que esto quiere decir el voltaje. La amplitud eléctrica de la señal es proporcional a la amplitud de la vibración acústica. Esta señal eléctrica es la que se propaga por cables hasta un amplificador. La función que realizan las distintas fuentes de sonido, reproductores o receptores, es transformar la señal de audio, codificada o no de formato original, puede ser vinilo, cinta, disco compacto, ondas de radio, a una magnitud común a todos. Señal eléctrica donde la información de audio está en la amplitud de la señal. De este modo, un sonido correspondiente a un tono puro de 100 Hz. Las fuentes de sonido. El grado de contaminación ambiental en los grandes centros de población debido al ruido tiene cada día más trascendencia, por lo que se trata de estudiar y conocer las fuentes sonoras y sus características físicas para disminuir los niveles de ruido que generan y proteger a las personas. Ya como habíamos hablado, existen dos tipos de fuentes sonoras. Vamos a empezar por las fuentes externas a la edificación. Son el tráfico rodado, esos son los automóviles, tráfico aéreo, que son el ruido de los aeropuertos, actividades industriales, que es el ruido originado por la construcción tanto en edificaciones como en las infraestructuras. Actividades urbanas comunitarias, es el ruido producido en locales como bares, terrazas, discotecas, mercados, galerías, comerciales, teatros, cines, colegios, grandes concentraciones deportivas. Otras públicas principalmente se debe a la maquinaria pesada que se emplea en la construcción. Ahora seguimos con internas a la edificación. Es el ruido debido a las personas, ruido de impactos, es un ruido que se transmite en las estructuras del edificio, como pasos, saltos, movimientos de objetos, golpes en una pared. Aparatos de radio y televisión. El nivel de ruido de estos aparatos depende del tipo de programa que se escucha o se ve. Instrumentos de música, aparatos electrodomésticos. La mayoría producen ruido aéreo y estructural. Las fuentes más importantes son las lavavajillas, lavadoras, ventiladores. Instalaciones de fonatería. Son una fuente importante de ruido, tanto en edificios públicos como privados, ya que el ruido, además de producirse en los sistemas de tubería, se transmite por toda la estructura. Instalaciones de calefacción. Las escaleras y quemadores son las fuentes más importantes de producción y radiación de ruidos. Ascensores son las principales fuentes de ruido, por lo que los motores de accionamiento, el mando eléctrico, los carriles guía y las puertas del ascensor. Instalaciones de vertedero de basura son fuentes de ruido aéreo. Las instalaciones de ventilación, instalaciones de climatización, instalaciones eléctricas, son los sistemas de iluminación con sus reactancias, interruptores, redes de comunicación, una de las principales fuentes de ruido. Seguimos con ruidos de grabación. Estudios de grabación. El sonido es un tipo de ondas mecánicas longitudinales producidas por variaciones de presión del medio. Estas variaciones de presión captadas por el oído humano producen en el cerebro percepción del oído. Existen en la naturaleza generadores por diferentes fuentes de sonido y sus características de frecuencia, que es la altura, intensidad, debido a la fuerza, forma de onda, que son los timbres, y envolvente, que es la modulación. Los hacen diferentes e inconfundibles. De los requisitos apuntados, el envolvente es el más significativo, puesto que es la variación a la intensidad durante un tiempo generalmente el inicial considerado. Entre los instrumentos que exhiben una envolvente constante están primordialmente el órgano de tubos y sus copias electrónicas, el saxofón y aquellos instrumentos que no siendo envolvente fijan puede
fácilmente controlar esta función, como la flauta, la tuba, el clarinete y las trompetas, pífano, pito, bocinas de medios de transporte, instrumentos de advertencia. Entre los instrumentos de declinación exponencial tenemos todos los de persecución que forman las baterías, bombos, platillos, redoblantes, tumbadoras. Ahora seguimos con la onda sonora. Hemos definido el sonido como la sensación producida en el oído por las vibraciones de las partículas que se desplazan en forma de onda sonora a través de un medio elástico que se propaga. Como el sonido se propaga en forma de ondas, tenemos que saber qué características tiene la onda sonora para ver cómo se comporta. Primera característica, es una onda mecánica. Las ondas mecánicas no pueden desplazarse en el vacío, necesitan hacerlo a través de un medio de material, que puede ser aire, agua, cuerpo sólido. Es una onda longitudinal, que es la segunda. Es la onda longitudinal, es el movimiento de las partículas se desplazan en la misma dirección que la onda. La tercera característica es una onda tridimensional. Son ondas que se propagan en 3 dimensiones. Las ondas tridimensionales se conocen también como ondas esféricas, como su frente de ondas son esferas concéntricas que salen en la fuente de perturbación expandiéndose en todas las direcciones. De las características de las ondas está la amplitud. Puede decirse que es la altura de la onda, es la máxima distancia que alcanza un punto de paso de las ondas respecto a su posición de equilibrio. La amplitud está relacionada con la intensidad sonora. A menor amplitud, menor es la intensidad, y a mayor amplitud, mayor la intensidad. El decibelio es la principal unidad de medida utilizada para el nivel de potencia o nivel de intensidad del sonido. Se le llama umbral del dolor a la intensidad máxima